En el programa de hoy, golpean y arrestan a sacerdote en medio de históricas protestas y brutal represión en Cuba. El Vaticano informa que el Papa Francisco permanecerá unos días más en el hospital. Además, en Colombia, hombre intenta robar joyas del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá. Hola amigos, un gusto saludarlos. Una nueva semana en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Les contamos que en el marco de las protestas en Cuba, un sacerdote fue golpeado y arrestado. Conozcamos todos los detalles. Este domingo 11 de julio, en medio de las históricas protestas pacíficas y la violenta represión por parte del gobierno de Cuba, el padre Castor Álvarez fue golpeado y arrestado en Camagüey cuando defendía a unos jóvenes manifestantes. De acuerdo a la información confirmada por Asiprensa, el sacerdote se encuentra detenido en la estación policial de Montecarlo, acusado de desorden público. Ante esto, este 12 de julio, sacerdotes, religiosas y laicos programaron una manifestación en la estación policial desde las 8 a.m. hora local para exigir la libertad del padre Castor Álvarez. En este contexto, el padre Rolando Montes de Oca, sacerdote de la Arquidiócesis de Camagüey, indicó que es difícil precisar el origen de las manifestaciones que se viven en casi todo el país, pero resaltó que sí hay elementos que ayudan a comprenderlo. En primer lugar, manifestó que la situación económica en la nación es crítica y subrayó que se ha agravado mucho más con una maniobra económica que hizo el gobierno a principios de año. En ese sentido, indicó que ha habido una inflación descomunal en los precios, de modo que los productos de primera necesidad y los alimentos se han vuelto muy difíciles de conseguir. Además, señaló que a esto se suma el sufrimiento de los cubanos por la pandemia de COVID-19, la tremenda falta de medicinas y la negación por parte del gobierno sobre un colapso a nivel médico. Al respecto, precisó que esta es parte de la explicación de las manifestaciones que se han dado prácticamente en todo el país, en las que lamentablemente el gobierno ha actuado con violencia y represión contra los manifestantes pacíficos. Cabe resaltar que el Movimiento Cristiano Liberación anunció en un comunicado publicado este 11 de julio que respalda las marchas pacíficas suscitadas en Cuba para exigir la libertad y el cese de la represión y la miseria. Los regímenes totalitarios buscan quebrar moralmente al ser humano, pero a veces en la fragilidad humana se hace presente el poder de Dios, como nos recuerda San Pablo. Oramos para que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre proteja al padre Castor y haga de su testimonio una bendición para muchos en el país y alrededor del mundo. Y ahora nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos tiene noticias sobre el Papa Francisco, quien rezó el Ángelus Dominical desde el Hospital Gemelli. Adelante, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, comenzamos con el rezo del Ángelus que dirigió el Papa Francisco desde el Hospital Agostino Gemelli, en donde se encuentra tras ser intervenido de una operación programada. El Papa Francisco dirigió el rezo del Ángelus el domingo 11 de julio desde el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, en donde se encuentra hospitalizado por una cirugía intestinal a la que fue sometido el 4 de julio. En los alrededores del hospital estuvieron presentes numerosos periodistas y peregrinos que acompañaron al Papa en el rezo del Ángelus, a pesar de las altas temperaturas del verano romano. El Papa apareció en el balcón del 10º piso del hospital acompañado por algunos niños que también están hospitalizados en el Gemelli. Aseguró que le alegró tener la cita dominical del Ángelus también desde el hospital y agradeció a todos la cercanía y el apoyo de las oraciones. El Papa Francisco recordó la memoria litúrgica de San Benito, abad y patrón de Europa. Felicitó a los religiosos benedictinos y también manifestó su deseo de que Europa permanezca unida en sus valores fundacionales. También destacó la importancia del servicio sanitario gratuito y universal y recordó que la vocación de las instituciones sanitarias de la Iglesia consiste en dar un servicio gratuito. El Papa también expresó su aprecio y aliento a los médicos y a todo el personal sanitario,
Pidió rezar por todos los enfermos, especialmente por los que se encuentran en las condiciones más difíciles, y también pidió que no se deje a nadie solo y que todos reciban la escucha, la cercanía y el cuidado. La ternura de quien cuida a la persona enferma es como una caricia que hace que nos sintamos mejor, que calma el dolor y anima, aseguró el Papa Francisco. Ese domingo se celebraba también el Domingo del Mar, por eso el Papa pidió un especial cuidado de los océanos. Y pidió por la gente que depende del mar para su trabajo y sustento. El Papa también reiteró su cercanía y oración por Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que tuvo lugar el pasado 7 de julio. El Papa se unió a los obispos del país que pidieron deponer las armas, elegir la vida y la convivencia fraterna en interés de todos y de Haití. Por eso pidió de nuevo que la espiral de violencia cese y que la nación pueda retomar el camino hacia un futuro de paz y armonía. La operación del Papa Francisco fue por estenosis diverticular en la parte final del colon. Se trata de una afección en el intestino grueso que se vuelve más estrecho de lo habitual y puede dificultar el paso de los alimentos. El Papa respondió bien a la operación y se está recuperando según lo previsto. Esto es todo. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. Por otro lado, el Vaticano dio a conocer que el Santo Padre deberá permanecer unos días más en el hospital. El Papa Francisco permanecerá en el hospital algunos días más, con el fin de optimizar al máximo la terapia médica y de rehabilitación que está siguiendo, luego de una intervención quirúrgica que le hicieron de estenosis diverticular en la parte final del colon. Así lo aseguró en un comunicado Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Como se recuerda, el pasado domingo 4 de julio el Santo Padre ingresó en el Hospital Agostino Gemelli de Roma para dicha operación que tenía programada. En un principio estaba previsto que el obispo de Roma estuviera 7 días hospitalizado recuperándose de la cirugía, pero de acuerdo al director de la Sala Stampa, el pontífice deberá permanecer todavía algún día más en el centro médico. Cabe mencionar que en el comunicado de la Santa Sede, Matteo Bruni informó que el Papa Francisco ha pasado una jornada tranquila y detalló que durante el domingo se encontró con algunos pacientes del Departamento de Oncología y con sus familiares, quienes posteriormente lo acompañaron en el rezo del Ángelus desde el balcón del 10º piso del Hospital Agostino Gemelli. Asimismo, el comunicado vaticano destacó que el Santo Padre compartió la alegría de la victoria de la selección argentina y de la italiana con las personas cercanas. Además, subrayó la importancia del deporte y de sus valores y la capacidad deportiva de saber aceptar cualquier resultado, así como el fracaso. Ahora nos vamos con preocupantes noticias que nos llegan desde Colombia, donde un hombre trató de robar las joyas del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país. Te escuchamos, Lida. Amigos, los saludo de nuevo desde la ciudad de Bogotá, en esta oportunidad para contarles que en la madrugada del pasado 9 de julio, día en que precisamente se conmemoraba el aniversario número 102 de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de nuestro país, y que se realizaba también la instalación o entronización del mosaico con la misma imagen en los jardines del Vaticano, en medio de un hecho lamentable, un hombre ingresó a la basílica, rompió el vidrio que protege el lienzo y robó las joyas que la acompañan, entre ellas 15 arabescos en plata, la custodia y el cetro. Por fortuna, esta persona, identificada por la Policía Nacional como Luis Fernando Malaver, quien es habitante de calle, fue capturada a pocas cuadras del templo, logrando así recuperar lo extraído. Ante este hecho, esa misma mañana los frailes dominicos, custodios de la Virgen, realizaron una ceremonia de desagravio, buscando así restaurar con amor y oración lo que injustamente fue tomado. Por su parte, la Conferencia Episcopal, a través de un comunicado, también repudió el hecho y ofreció sus oraciones de reparación. Posteriormente, en rueda de prensa, los frailes, junto a autoridades militares y de policía del departamento de Boyacá, también entregaron detalles del hecho.
Esta situación, sin embargo, no impidió la solemne Eucaristía ofrecida a la Virgen de Chiquinquirá por sus 102 años de coronación, presidida en el Santuario Mariano por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal, en la que participaron también varios obispos, sacerdotes y frailes dominicos del país. Desde allí, Monseñor Rueda pidió tener presente que el amor es más poderoso que la violencia, que este nos abre el camino de la resurrección y nos llena de esperanza, sacando así el odio, el rencor y el irrespeto a la vida. En otras noticias, la Conferencia Episcopal de Colombia lanza Huellas de Paz, un libro en el que a partir de un extenso proceso de investigación y compilación liderado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social, se dan a conocer los aportes más representativos que hizo la Iglesia Católica entre los años 1853 y 2016 en diferentes momentos y desde distintos niveles a la construcción de paz y a la búsqueda de perdón y reconciliación en nuestro país. Es un libro que contiene una síntesis de grandes experiencias y hay muchas otras que indudablemente no alcanzan a ser recogidas, pero nos da un derrotero de en qué sentido la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Colombia, las diócesis han aportado en el largo camino, arduo camino, también fascinante camino de construcción de paz en el país. Y apunta hacia un horizonte, el horizonte de la reconciliación. Aquí está el testimonio de comunidades, de agentes pastorales, de obispos. Y Tierra de Gracia, fundación que promueve valores católicos a través de productos audiovisuales con el aval de la Arquidiócesis de Bogotá, anuncia el lanzamiento de la segunda temporada de Encuentros, la serie web colombiana que se estrenó en septiembre del año pasado con el propósito de transmitir un mensaje de esperanza en medio de la pandemia y que en esta oportunidad, contando de nuevo con la participación de reconocidos actores colombianos, regresa desde el 16 de julio mostrando realidades familiares y sociales muy complejas, pero en las que también se puede ver la gracia de Dios. Ha sido hermoso escuchar testimonios de personas que pensaban tomar decisiones erróneas y cambiaron su opinión, personas que pensaban acabar con sus vínculos matrimoniales, con su vida, inclusive situaciones de personas que no conocían a Dios o que se declaraban ateas y por alguna razón resultaron viendo esta serie y se sintieron llamadas hacia la fe. Entonces, por eso hemos hecho una apuesta muy grande por lanzar la segunda temporada. Este 16 de julio tendremos el lanzamiento, el estreno de esta temporada que mostrará el mundo carcelario, el mundo de la delincuencia, el mundo de la familia que está descompuesta y de esa manera, con realidades muy concretas, mostrar cómo nuestro buen Dios actúa, inclusive en medio de crímenes como el secuestro, el homicidio. Ahí está nuestro buen Dios, invitándonos a la conversión, invitándonos a la salvación. Por eso no se pueden perder esta serie que estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación Tierra de Gracia. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Fundación Tierra de Gracia, en Instagram, Fundación Tierra de Gracia. Muy bien, hasta aquí los hechos más relevantes de la Iglesia Católica en Colombia. A ustedes, gracias por estar atentos. Nos vemos pronto. Gracias, Lida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados afirma que la Santa Sede está en contra de la idea de que el aborto es un derecho humano. Por otro lado, padres de joven pakistaní esperan beatificación de su hijo, quien protegió con su vida una iglesia ante un ataque terrorista. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados afirmó que la Santa Sede está en contra de la idea de que el aborto es un derecho humano. El secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Gallagher, indicó recientemente que la Santa Sede rechaza la afirmación en un reporte adoptado por el Parlamento Europeo de que el aborto es un derecho humano. Como se recuerda, hace poco fue aprobado en Bélgica por la mayoría de miembros de este Parlamento el denominado Informe Matic,
el cual describe las prácticas abortivas como atención médica esencial y que busca redefinir la objeción de conciencia como una negación a la asistencia sanitaria. Al respecto, Monseñor Gallagher señaló en declaraciones brindadas a una radio portuguesa a comienzos de este mes que evidentemente no es difícil imaginar cuál es la posición de la Santa Sede sobre este asunto, tras lo cual enfatizó su rechazo. Asimismo, cuando se le preguntó sobre la amenaza de este texto hacia la objeción de conciencia, el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados aseguró que también están muy decepcionados de que las cláusulas hacia este derecho, donde quiera que existan, en cualquier circunstancia y sea cual sea la ley, sean eliminadas. Además, indicó que ese accionar respecto a la objeción de conciencia es una tendencia creciente en muchas partes del mundo. En el siguiente informe les contamos la historia de Akash Bashir, un joven católico pakistaní que protegió una iglesia con su vida ante un ataque terrorista. Hoy sus padres están a la espera de su beatificación. Veamos. Los padres de Akash Bashir, el joven católico pakistaní que murió al evitar que un terrorista suicida atacara una iglesia durante una misa, están rezando por su próxima beatificación. Y es que el 15 de marzo de 2015, un grupo de atacantes violentaron 2 iglesias del área de Juhanabad, barrio cristiano de Lahore, capital de la provincia de Punjab, en Pakistán. Las explosiones dejaron al menos 20 personas muertas y 80 heridas. Uno de los templos afectados fue la iglesia de San Juan, donde asistía Akash, el joven pakistaní que se había ofrecido junto a otros hombres a resguardar el templo de posibles ataques terroristas. Al respecto, la madre del muchacho fallecido relató a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que su hijo insistió durante 3 meses en que quería ayudar a vigilar la iglesia y había asegurado que estaría dispuesto a sacrificar su vida si Dios le daba la oportunidad de proteger a terceros. Además, según señalaron, las últimas palabras de Akash dirigidas al terrorista suicida fueron: "Moriré, pero no te dejaré entrar en la iglesia". En ese contexto, es importante indicar que al cumplirse el primer aniversario del ataque terrorista, el padre Francis Gulsar, vicario general de la Archidiócesis de Lahore, anunció el inicio del proceso de beatificación de Akash Bashir, pero hasta el momento, la madre del valiente joven contó que el grupo que hace seguimiento a esta causa se ha retrasado debido a la pandemia. Sin embargo, detalló que un sacerdote salesiano está escribiendo un libro sobre él. En otra noticia les comentamos que la Comisión Episcopal de la Pastoral de la Salud de Argentina está realizando un ciclo de talleres online titulados Acompañando a nuestros adultos mayores en tiempos de pandemia. Para darnos más detalles sobre esta interesante iniciativa está conectado con nosotros el padre Tomás Barbero, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud de Argentina. Padre Barbero, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias. Hola a todos. Padre, primero que todo, ¿podría contarnos cómo se dio la idea de realizar estos talleres de acompañamiento y cuidado a personas mayores y cuál es su fin? Bueno, la idea fue surgiendo por varios motivos. Todos los años, desde la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud, hacíamos un curso de formación para los agentes de pastoral. Y este año, viendo cómo había afectado la pandemia especialmente a los adultos mayores, nos pareció bueno meternos en esta temática, pero además el hecho de que la población adulta mayor en nuestro país es cada vez más significativa proporcionalmente, y agregado a eso el hecho pastoral de que nuestro Papa Francisco eligiera realizar la primera jornada mundial para los abuelos y adultos mayores este próximo 25 de julio, fueron como causas que se fueron uniendo para ayudarnos a decidir, bueno, este año que el curso gire en torno a la temática de cómo acompañar a nuestros adultos mayores en tiempos de pandemia. Padre, ¿cómo considera que debería ser el acompañamiento de los familiares a los adultos mayores en este contexto de pandemia? Es muy interesante esa pregunta. Los familiares muchas veces cargan con una carga muy pesada. Les es difícil
requiere mucha paciencia, mucho esfuerzo. A veces la lejanía a la que nos obliga la pandemia genera mucho estrés, genera también mucha angustia. Nosotros hablamos también de cuidar al que cuida, porque pueden caer en algo que llamamos el síndrome del burnout, el quemado, el que cuida con tanta dedicación a su adulto mayor que se le va yendo allí la vida, puede terminar estresado y colapsando y ya no pudiendo cuidarlo. Por eso también es fundamental esto de cuidar al que cuida, brindarle también herramientas para que se escuche a sí mismo, para que cuide de sí mismo, para que tenga espacios de relajación, para que pueda compartir esa tarea de cuidados con otros y detectar ciertos signos de alarma para atenderlos y cuidarse a sí mismo. Finalmente, padre, ¿qué mensaje le daría a los adultos mayores que se sienten agobiados por esta crisis que aún continúa de manera agresiva en algunos países del mundo? Les diría con las palabras de Jesús que nuestro Papa Francisco repitió: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. No están solos, queridos adultos mayores. Aquí estamos para darles una mano y para hacer signo de la presencia de Jesús que siempre está con ustedes. Les queremos dar muchas gracias por todo lo que ustedes nos han dado y aquí estamos, cuenten con nosotros. No están solos. Padre Tomás Barbero, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud de Argentina. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes, bendiciones. Gracias, padre. En otras informaciones, 2 obispos en Estados Unidos se pronunciaron sobre la necesidad de elaborar el documento sobre la Eucaristía, aprobado previamente en el episcopado norteamericano. Veamos. El obispo de Wheeling, Charleston, en Estados Unidos, Monseñor Mark Brennan, y el obispo de Steubenville, Monseñor Jeffrey Monfordon, indicaron recientemente que los prelados estadounidenses están redactando un documento eucarístico para catequizar a los católicos, mas no para ganar puntos políticos. Asimismo, señalaron que este texto surge en respuesta a una aparente falta de fe en la enseñanza de la Iglesia sobre la Eucaristía, por lo que destacaron que se enfrentan a un gran desafío para revertir la fe debilitada de muchos católicos sobre la presencia real de Cristo en este sacramento. Como se recuerda, en su reciente reunión virtual de primavera, los obispos norteamericanos votaron de manera decisiva para comenzar a redactar un documento de enseñanza sobre la Sagrada Comunión. Sin embargo, algunos de ellos se opusieron a seguir adelante con la redacción del texto, aduciendo que uno de los puntos a tratar, como la subsección sobre la coherencia eucarística, se consideraría demasiado política y de advertencia para que los funcionarios católicos pro aborto no reciban el cuerpo de Cristo. No obstante, Monseñor Brennan y Monseñor Monfordon argumentaron a través de un diario que este documento de enseñanza sobre la Eucaristía es esencial y que no pretende ser político. Por otro lado, Monseñor Jeffrey Monfordon también cuestionó la cobertura de la prensa católica en torno a la reunión de los obispos estadounidenses, ya que algunos reportes periodísticos señalaron que el voto a favor del texto instructivo fue como parte de un proceso para negar la comunión al presidente Joe Biden. Por otro lado, hace poco se cumplieron 75 años de la canonización de Santa Francisca Javier Cabrini, patrona de los inmigrantes. Conozcamos más sobre ella en el siguiente informe. Hace unos días se cumplieron 75 años de la canonización de Santa Francisca Javier Cabrini, conocida como la patrona de los inmigrantes. En ese contexto, a través de una carta, la superiora de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, la hermana Bárbara Staley, manifestó que la santa y fundadora de la institución religiosa es un faro de esperanza y de vida. En la misiva, la religiosa resaltó que Francisca fue una mujer empresaria, defensora de los vulnerables y educadora, que vivió más allá de su tiempo y que lo dio todo para llevar el amor de Cristo hasta los confines de la tierra.
En esa línea subrayó que la Madre Cabrini nos muestra continuamente que al entregar nuestras vidas, realmente podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Como se recuerda, Santa Francisca Javier Cabrini fue una misionera italiana que nació el 15 de julio de 1850 en la localidad de Sant'Angelo Lodigiano, en la región italiana de Lombardía. Pasó casi 30 años viajando de un lado a otro a través del Atlántico, así como por los Estados Unidos, estableciendo orfanatos, hospitales, conventos y escuelas para los inmigrantes italianos, a menudo marginados. Falleció el 22 de diciembre de 1917 en Chicago y el 7 de julio de 1946 fue canonizada por el Papa Pío XII. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.